Buenos días. Estamos en un escenario de fondo claro con un cartel corporativo CEAPAT Imserso en el centro. De izquierda a derecha, desde el punto de vista del espectador, tenemos un cartel vertical con texto que explica la misión del CEAPAT y fotos de las 4 áreas técnicas que lo componen. Siguen las butacas, ocupadas por Nieves, mujer de pelo moreno, liso, con blusa estampada. Una mesa baja con una planta. Continúa Carlos, hombre con pelo corto canoso, con gafas, blusa de rayas. Mónica, mujer de pelo corto, azul turquesa, con una blusa de rayas. Alberto, hombre con pelo muy corto, barba, gafas rojas, jersey negro de cuello alto y chaqueta azul añil. Delante de todas las personas hay una mesa de cristal redonda con una planta. Para los espectadores en línea, en la parte inferior de la pantalla encontrarán el subtitulado. En la esquina inferior izquierda tienen una ventana con la intérprete de lengua de signos española. Buenos días a todos. Estamos reunidos en la semana de encuentros del CEAPAT 2023 y esta es la mesa de Nueva Arquitectura Inclusiva. Yo soy Nieves Peinado, soy arquitecta de aquí del CEAPAT y os voy a presentar a las personas que me acompañan. Alberto Cruz, CEO de AVI Diseño Accesible, Sociedad Limitada, y él dice una frase de la inclusión será una realidad el día que no tengamos que hablar de ella, en relación con la mesa que hoy nos ocupa. Después tenemos a Mónica García Fernández, arquitecta, cofundadora del estudio de arquitectura y paisaje Cómo crear historias. Nos contarás qué es esto de crear historias y ella dice diseñar espacios que integran la naturaleza en el medio construido, ¿no? Teniendo en cuenta a los seres vivos, teniendo en cuenta a todas las personas también. Carlos Rodríguez es compañero, es arquitecto, compañero mío del CEAPAT por más de 30 años. Llevamos muchas conversaciones, por lo tanto no voy a seleccionar ninguna frase porque él nos dirá muchas cosas después. Y luego, por último, también interviene Ana Bullón Sáez, arquitecta, no puede estar hoy con nosotros, pero tenemos un vídeo grabado con una entrevista que le hice hace unos días. Y ella es autora de un libro que se llama La percepción espacial y el TEA, Análisis de Recursos Arquitectónicos. Fue un trabajo que hizo siendo estudiante de la Escuela de Arquitectura. Antes de dar la palabra a las personas que me acompañan hoy, me gustaría hacer una introducción al tema. Hablamos de arquitectura accesible y entendemos que por accesibilidad la condición previa de los entornos, ¿no? Para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas. Pero un entorno accesible será aquel que podemos acceder y hacer uso de sus contenidos, ¿no? La accesibilidad es uno de los principios rectores en los que se basa la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es además un principio llave. Si no hay accesibilidad, pues se cierra la puerta a todos los demás principios. Hay son 8 principios, 9 principios rectores, y uno de los cuales es la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con discapacidad en la sociedad. Cuando hablamos de arquitectura inclusiva, estamos incorporando, estamos integrando estos 2 principios, la accesibilidad y la inclusión plena de las personas. Para mí eso significa que la arquitectura deja de ser un objeto pasivo que recibe la condición de accesibilidad y pasa a ser un elemento activo que garantiza la participación y la inclusión de todas las personas. Por tanto, la arquitectura con su papel activo es fundamental en la vida de las personas. De forma consciente o inconsciente puede influir en los comportamientos, en nuestras actividades y en todas las cosas que realizamos, ¿no? Y con esto, pues me gustaría que cada uno de las personas que me acompañan, pues nos dijesen por qué están aquí en esta mesa de Nueva Arquitectura Inclusiva. También si están de acuerdo con esta definición o esta explicación que me he atrevido a hacer. Pues Alberto, te doy a ti la palabra primero.
Pues nada, yo estoy aquí porque me han invitado, lo cual lo agradezco enormemente. Y nada, por presentarme un poco a aquellas personas que no me conozcan, como bien ha dicho Nieves, pertenezco a la empresa Bidiseño Accesible, de lo que soy fundador. Y mi trabajo día a día es enfrentarme a esas casuísticas que hablamos, de otorgar a los entornos, a los servicios y a los productos en definitiva, ese apellido de accesible que mucha gente cercana o yo hace 10 años asociamos por mitos, por tópicos, por mala información que recibimos a unos colectivos, cuando en realidad es un beneficio que aporta a todas las personas. Entonces, al final, obviamente, estoy totalmente de acuerdo en esos derechos y en eso, porque al final, como ciudadanos, tenemos todo el derecho de hacer uso pleno y con total autonomía de cualquier espacio en cualquier ciudad, no solo en la que vivimos, que hablamos mucho de esta ciudad donde habitamos, sino las ciudades que visitamos. Yo vengo de Córdoba, que es una ciudad muy turística, por lo tanto, cuando hablo de que Córdoba quiero que sea una ciudad inclusiva, ahora estamos trabajando el plan de accesibilidad de Córdoba, no solo pienso una ciudad accesible para los ciudadanos que viven en ella, sino para toda aquella persona que visita la ciudad. La accesibilidad es una llave, el principio de una cadena. No estamos hablando de solo un espacio, estamos hablando de que una persona decide en su casa poder hacer uso o disfrute de un museo, de una ciudad, de un espacio, hasta que vuelve a su casa después de esa experiencia. Toda esa cadena tiene que ser accesible. Es decir, estamos hablando de la comunicación, estamos hablando de espacios, de productos, pero estamos hablando también de las personas que interactúan, porque al final las ciudades están vivas y somos seres humanos. Así que eso es un poco lo que hago el día a día, lo que vengo aquí a hablar o a que me pregunten. Y reitero que estoy súper agradecido de estar aquí, de que me hayan invitado. Muchas gracias, Alberto. Pues le damos el turno a Mónica García. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me sorprendió mucho porque yo vengo más bien del ámbito del wayfinding, bueno, y ahora veréis porque lo que hacemos es integrar la naturaleza en el medio construido a través de un diálogo que establecemos con los seres vivos, y eso incluye a las personas, ¿no? Y con el entorno. Entonces, trabajamos en principio pues, con el diseño arquitectónico y paisaje, con el diseño gráfico y el ambiental, ¿no? Y eso al final desencadenó en una serie de investigaciones que dieron pie a descubrir lo que era el wayfinding, ¿no? Que es más que nada el diseño de la orientación, y que al contrario de lo que mucha gente piensa, no es solo señalética. O sea, la señalética al final es el último recurso que nos queda, ¿no? Es más bien el diseño arquitectónico, diseño gráfico y el diseño ambiental para poder orientarnos en el espacio. O sea, no solamente con la ayuda de esa señalética, que, como digo, pues al final es un parche, ¿no? Sino que el propio espacio te ayude a localizarte. Y, bueno, y cómo crear historias, pues es porque nuestros proyectos son creados como historias donde los protagonistas de los espacios son las personas y son en sí mismos contados como relatos, ¿no? Entonces, un poco... Muchas gracias. Sí. Carlos, pues cuéntanos. Pues bueno, un placer que me hayáis invitado a participar en esta mesa redonda, ¿no? Sobre todo por lo cerca que me pillaba. Siempre es bienvenido a esta casa. Y la verdad es que reflexionando sobre el título de la mesa, ¿no? Esto de arquitectura inclusiva, pues bueno, a lo largo del tiempo yo empecé aquí, cuando empecé a trabajar, pues eliminaba barreras arquitectónicas. Luego dimos un salto, ¿no? Y empezamos a hacer diseño universal, diseño para todos. Y ahora hacemos arquitectura inclusiva, ¿no? Que yo creo que es lo que hemos estado haciendo siempre aquí en el CEAPAT. Por otra parte, ¿no? Lo que pasa es que ahora se llama así. El lenguaje ha evolucionado igual que nuestras ideas, igual que nuestra capacidad profesional y la forma de enfrentarnos a los problemas habituales aquí, ¿no? Me gusta porque esta perspectiva de diseño intenta dar respuesta a las necesidades de los usuarios más allá de lo que se considera pues, típico o normal, ¿no? Así entre comillas, ¿no? Es decir, es ir más allá. Es decir, la arquitectura ya no es algo que proyectamos y que está ahí, sino que tiene que ver con la interacción social de las personas, ¿no? Entonces, el introducir qué sensaciones, cómo se percibe, cómo viven las personas, independientemente de su condición,
el espacio construido urbanizado, pues me parece que es un salto cualitativo hacia adelante muy interesante, ¿no? Sí, en todo esto que decís, yo creo que aquí estamos en un entorno amigable, ¿no? Todos estamos de acuerdo con lo que habéis dicho, vamos, pensamos de una manera similar con nuestras particularidades, pero esto fuera a lo mejor no se vive de la misma manera. ¿Qué dificultades encontráis cuando tratáis de llevar a cabo un proyecto, ¿no? En el que decís, no, es que mi proyecto es accesible, mi proyecto es inclusivo y hay que hacer esto para que lo sea? ¿Qué realidad es la que encontráis? Alberto, tú mismo, Venga, te yo. empezamos contigo también. La realidad es, bueno, a la que me enfrento el día a día, y yo es verdad que puedo enfrentarme tanto a hablar con colectivos, con ciudadanos, como con entidades públicas, y antes un poco que se acercan más a estos conocimientos que voy a decir, que yo lo que veo es la falta muchas veces de una información y una formación previa. La accesibilidad desde hace mucho, o hace un tiempo, se asocia solo a la discapacidad. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo que a mi madre, porque siempre que hablo en ponencias tengo que mencionar a mi madre, me cuesta mucho decirle qué es lo que hago sin... Es como el tabú. No puedo decir la palabra discapacidad, no puedo decir la palabra rampa. Y es muy difícil explicar lo que hace sin tirar de esos tópicos. Pero claro, cuando a la gente le habla, le trasladas que lo que hace no es para un colectivo, sino que es para él. Y si ahora no lo necesita, créeme que desgraciadamente lo va a necesitar, envejecemos, estamos tocamos madera, aquí no hay madera, pero podemos tener algún accidente, alguna cosa que nos haga ser usuarios de esos elementos que consideramos ajenos totalmente a nosotros. Cuando se habla, además, como Carlos ha dicho, me gusta mucho el lenguaje, eso, que antes se llama de una forma, ahora de otra, tienes que explicarlo con unas palabras o con otras, pero al final el problema es que la sociedad avanza y el cerebro humano va un poquito por detrás, el entendimiento y la comprensión ciudadana de las personas, yo el primero, va un poquito por detrás. La sociedad actúa, quiere hacer uso, sobre todo en la infancia, los niños quieren jugar en parques y quieren jugar con sus amigos y en igualdad de condiciones, por lo menos con la mayor autonomía. Los padres quieren que sean autónomos, pero claro, el entendimiento, la comprensión, el ponerle nombre a esas cosas va un poquito por detrás. Y detrás de eso está la normativa. Por lo tanto, lo que me enfrento muchas veces es que la gente piensa que con aplicar la normativa es suficiente. Yo no digo la frase de más allá de la normativa como algo en plan de, no, es que yo voy más allá de la normativa. Es que considero que la normativa va detrás de un pensamiento humano, de las personas que deciden, y ese pensamiento va detrás de la sociedad. Primero actuamos, usamos las cosas, y luego nos damos cuenta en dónde fallamos y qué normativa hay que aplicar. Por lo tanto, lo primero que siempre me enfrento a esa concepción que es como, espérate, siéntate un momento que te voy a explicar por qué se hace esto y por qué vamos más allá. Porque probablemente lo uses este espacio y esto que estoy preparando, si no te das cuenta y no lo notas como un beneficio, créeme que lo vas a notar o alguien a tu alrededor va a disfrutar un poco más de esta nueva arquitectura, llamémosla inclusiva. Bueno, Alberto, cuando convences a tu madre ya habrás convencido a Bueno, todos no la los convenzo, demás. yo no he dicho que la convenzo. He dicho que le intento explicar. Para convencer a mi madre tengo un ratillo. Muy bien, Mónica, cuéntanos tú cómo te enfrentas o cómo tratas de que tus proyectos incluyan en todos estos aspectos. Pues yo lo que veo es que hay una falta de conocimiento de esa necesidad de orientación en el espacio, ¿verdad? O sea, parece que tenemos muy asumido que cuando vamos a un edificio tenemos que preguntar, ¿no? No sabes, ¿no? Llegas y como no hay indicaciones o el espacio no está pensado para orientarte, pues no, pues igual es por el tema este de que nos gusta hablar, ¿no? con los demás, ¿no? Y no debería de ser así, no debería de ser que el espacio estuviese diseñado para todas las capacidades y que se pusiese énfasis en cada uno de los sentidos, para que cada uno en su medida pues se valga de ello, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mayor impedimento que Sí, veo. el problema sobre eso que tú dices es cuando la persona que se encuentra perdida en ese espacio no tiene la capacidad de preguntar, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelve esa situación, ¿no? Es de orientarse y de llegar al destino, ¿no? O incluso es una persona muy tímida que no puede, que es una barrera Sí, para claro, entonces claro. necesita pues esa ayuda. Y luego, por otro lado, también hay una barrera cultural. Eso lo hablábamos, Sí. Carlos, ¿no? Sí, tuvimos. Que realmente no sabemos orientarnos en el espacio. Si nos dan
un plano o un mapa, no se sabe, ¿no? Nosotros que somos arquitectos sí que sabemos leer un plano, pero claro, nos extraña ver que a otras personas pues, que vean un plano y dicen, es que yo no tengo sentido de la orientación. Claro, pues si se enseñase en las escuelas ese tipo de habilidad, pues también ayudaría mucho. Y también, pues, un poco también intentar conocer antes el sitio al que vas a acceder, ¿no? Pero bueno, básicamente eso. El orientarse y el conocer los espacios es un tema que da mucho para hablar, desde luego. Muy bien. Carlos, ¿cuál es tu experiencia cuando... Mi experiencia es que la falta de asimilación por parte de un porcentaje muy elevado de la población de entender que la accesibilidad es un derecho. O sea, ¿por qué cuando estamos trabajando en accesibilidad tenemos que estar continuamente justificando cada una de las soluciones que adoptamos? Ponemos la rampa porque hay un vecino que no sé qué, ponemos pasamanos porque una persona mayor, ponemos unos pavimentos diferenciadores porque la persona ciega, ponemos una diferencia de color o un aumento o una iluminación determinada en un lugar, o establecemos unos criterios de señalización, unos hitos o lo que sea para que cognitivamente ese espacio sea más... O sea, continuamente estamos justificando soluciones de accesibilidad que no las justificamos en otros aspectos del proyecto, como puede ser la estructura. Nunca estamos justificando que ponemos los pilares de hormigón con esta sección porque hay que aguantar unos momentos, unos esfuerzos sociales, etcétera, etcétera. No justificamos muchas otras cosas que tienen que ver con el proyecto del edificio, ¿no? Y en cambio siempre tenemos que estar justificando la accesibilidad. Desde mi punto de vista, el problema fundamental es, no sé si es la empatía, en ponerse en el lugar del otro y en saber que las necesidades de los demás, cuando las solucionamos, mejoran sustancialmente la calidad de vida absolutamente de todos los usuarios, ¿no? Entonces, si la accesibilidad es un derecho, pues hay que ir directamente a por ello, sin tanta justificación. Sí, sobre eso que dices, que además me parece muy importante, muchas veces se habla, es que necesitamos sensibilizar, ¿no? a las personas, pero a mí me parece que más allá de sensibilización hay una responsabilidad, sobre todo cuando estamos en una mesa a lo mejor de profesionales. Ya no podemos hablar de que somos sensibles a que mi vecino pueda entrar o no entrar, ¿no? Hay una responsabilidad sobre resolver esas situaciones, ¿no? Y la situación cambia. Las ideas, cuando tratáis de hablar de hacer un proyecto en el que se incluya esto, ¿surge de vosotros o habéis tenido alguna experiencia, si queréis contar, en la que la propuesta venga de fuera, que no seáis vosotros los que tenéis que decir, oye, es que tenemos que hacer este proyecto, tiene que ser accesible, tiene que ser inclusivo, en el que os hayan venido a buscar? Pues, por ejemplo, Alberto, a ti, que evidentemente tu empresa pues dice que es diseño accesible, que hacéis diseño accesible y en vuestra página os vendéis así, entiendo que la gente acude pidiendo, pero cuando yo me refiero en esos casos en las que no es la necesidad de un particular, sino que es una necesidad social la que se refleja en el proyecto. Obviamente, el concepto de venir a pedir, nos piden, nos comentan el problema. Al final la gente es respetuosa con su profesión, entonces no viene a decirte quiero que me haga esto, sino tengo este problema, ya sea un ciudadano o una entidad pública. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que idea, no soy tan creativo como para inventar algo que no esté hecho. Al final lo que hace es buscar la participación activa de los usuarios que van a hacer uso, valga la redundancia, de ese espacio. Si hablamos, por ejemplos concretos, cuando tú haces un plan de accesibilidad de un edificio, si no analizas los usuarios de ese edificio para el uso, porque estamos hablando de que un centro de mayores no es lo mismo que una escuela infantil, aunque se parece cognitivamente a algunas cosas, pero es verdad que tienes que conocer, y tienes que conocer a los profesionales que trabajan en ese edificio y que hacen uso diario de esa infraestructura, porque la normativa, que al final es algo un poco más limitado, digamos, te permite una flexibilidad que tú puedes ajustar a esas necesidades. Por poner ejemplos, muchas veces hay elementos y cada uno que se imponga en su cabeza el que es, para no decir algo que parezca que sea algo negativo, pero hay algunos elementos que algunos usuarios lo ven como mal. Es como, para que veas mejorar la accesibilidad de cierta persona, como ha dicho Carlos, que te tienes que justificar todo el rato. Si a mí esto yo arrastro los pies y me molesta, al final tienes que llegar a un consenso, tienes que buscar soluciones a raíz de escuchar
activamente a todo el mundo. Cuando hablamos de entornos donde hay muchos visitantes, muchas personas, obviamente, si tú no vas ahí y ves cómo fluye, cómo esa vida se hace en ese edificio, desde tu casa en un ordenador es muy difícil que dé una solución óptima. Al final lo que estás dando es un estándar, una idea de otro, que a lo mejor no sabes ni salió bien o mal. Y además me gusta mucho lo que dice Mónica, el Wi-Fi, al final es muy importante que cuando arquitectamente, esa palabra existe, sí, arquitectóricamente, soy ingeniero, no soy de letras. Ya te hemos pillado. Sí, no, se ha notado, a mal asiento. Pero cuando esa persona está en el edificio es muy importante que esa persona sepa dónde está, en qué lugar se encuentra y qué hay a su alrededor. La accesibilidad es muy importante, la inclusión, la arquitectura, pero es más importante la persona. Hay que escuchar a las personas. Entonces nosotros, por nuestra filosofía, hablamos de un diseño universal. Obviamente muchas veces estamos hacia paz. Los productos se diseñan sabiendo quién lo va a usar y cómo. Pues los edificios y las ciudades tienen que tener esa parte cultural y social necesaria de conocer las personas que van a participar de ese entorno. Sí, sobre ese tema, es verdad, la experiencia del usuario que se habla tanto, la participación, ¿no?, de los ciudadanos. Mónica, cuéntanos tu experiencia. Claro, un poco hilando con lo que comentáis, realmente a nosotros desde fuera nunca nos han pedido diseñanos, pon énfasis en el diseño de la orientación. No. O sea, no. Más bien es una cosa nuestra desde dentro, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es una metodología propia que consiste en observar, o sea, hacemos un análisis social, bien por parte, bueno, desde dos puntos de vista. Uno, observación, vemos cómo se mueven las personas, si es un espacio ya construido, pues en ese mismo espacio, si no está construido, pues cómo se mueven alrededor, cómo llegan hacia ese espacio que hay que diseñar. Y también consideramos la participación de las personas, ¿no? También las integramos. Pero son necesarias las dos cosas, porque muchas veces las personas no saben lo que necesitan y necesitamos también observar. Por ejemplo, muchas veces usamos el tema de los Desire Paths, que no sé si conocéis, que son los caminos del deseo, que seguro que los tenéis localizados porque si habéis visto cualquier superficie de césped, siempre hay un caminito que se sale del establecido, ¿no? Entonces, retomemos ese tipo de herramientas que las personas crean por su propia experiencia y, bueno, incorporémoslos en el diseño. Y es lo que hicimos en un proyecto nuestro que se llama La misteriosa historia del jardín que produce agua, que lo tengo en la web, y que partía, entre otras muchos aspectos, porque, claro, un proyecto nunca, no hay una idea única y una intención única, engloba varios aspectos, ¿no? Pues ahí, bueno, además de un tema de reciclado de agua de manera natural, pues para establecer un recorrido, nos fijamos en esos caminos del deseo que la gente había estado trazando para establecer esos recorridos, ¿no? Entonces, bueno, pues retomamos, o sea, lo que hacemos es observar mucho y tener en cuenta a todas estas, a las personas, a cómo usan el espacio. Y en paralelo también desarrollamos un análisis medioambiental para incluir la naturaleza en el diseño de la naturaleza en el propio espacio. En el caso del proyecto que he dicho, pues está en un entorno donde hay pocos recursos. Bueno, el agua es un problema. Es en Murcia, en un pueblo de Murcia, y hay problemas de calidad y de cantidad de agua. Entonces, claro, la idea era recuperar el agua usada y depurarla mediante, bueno, plantas de ribera, que son las que depuran el agua de manera natural, ¿no? Entonces, lo que quería decir con todo esto es que no hay una intención única en los proyectos, sino que tiene que ser un diseño más global, ¿no? Más incorporando todo este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco... Vale, observáis a las personas en su forma de vida, que muchas veces actuamos de una forma que no nos damos cuenta. Vosotros observáis a través de esos caminos del deseo y además contempláis la experiencia del usuario, ¿no? Carlos, nosotros de experiencia del usuario tenemos mucha. Suerte, porque a nosotros la demanda de accesibilidad es lo primero. Entonces esa es la... Bueno,
en un principio siempre hay demanda de accesibilidad, ¿no? Podríamos distinguir cuando atendemos a un usuario determinado, con lo cual pues tenemos la suerte de poder hablar con él. Tenemos además la suerte de contar con un equipo de profesionales en el CEDAPAD, en el que me gusta nombrar pues, bueno, terapeutas ocupacionales, personas expertas en comunicación, etcétera, que nos dan el punto de vista que a nosotros nos falta como arquitectos, ¿no? Que es, pues bueno, pues nosotros no sé, en un cuarto de baño, pues oye, tiene que hacer transferencia izquierda, derecha, puede utilizar la ducha de forma autónoma o no, en un edificio público la forma de señalizar, o cómo los usuarios perciben o no un determinado pictograma o una información gráfica, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues aprovecho para reivindicar el trabajo multidisciplinar que tiene la accesibilidad en todas sus acepciones, ¿no? Pero bueno, por no enrollarme mucho. Tenemos la suerte de que los usuarios nos cuentan cuáles son sus necesidades, ¿no? Nosotros, dependiendo de en qué espacio nos demanden esa accesibilidad, pues o bien tenemos en cuenta sus demandas y las personas que habitan con él, si es una vivienda. Y bueno, vamos un poco más allá porque muchas veces nos piden la actuación en un determinado lugar y tenemos la costumbre de a lo mejor darles la solución 1, la 2, la 3 y la 4, porque resulta que a lo mejor nos han dado cuenta de las posibilidades que tiene su vivienda. Y entonces, mediante esas opciones, nosotros le hacemos ver que a lo mejor si la economía, que siempre es un factor fundamental, pues no hay dinero suficiente para hacer una determinada actuación integral, pues se puede ir haciendo por fases, de forma que empiezo hoy y a lo mejor en 3, 4 años o 5, pues resulta que tiene una adaptación de la vivienda que ni él mismo se imaginaba porque nadie se había preocupado de estudiarla, ¿no? Entonces, eso, desde ese punto de vista, la aportación que hacemos yo creo que es muy interesante. Además, intentamos también dotarle, nosotros vamos al revés que el resto. Es decir, primero la accesibilidad y luego intentamos dotarles de condiciones, pues bueno, lo que se llama el goce estético, ¿no? Es decir, tu casa accesible y además bonita, con unos materiales, con unos acabados, con unas texturas acordes a tu presupuesto económico, pero que vayan más allá de lo que es meramente la accesibilidad y también pues intentar, ya os digo, aportar esa belleza, si podemos hablar en esos términos, ¿no? Y luego está cuando hay un profesional que viene a consultarnos sobre un proyecto determinado, que puede ser un espacio público, que puede ser un edificio público, que puede ser un espacio natural, que puede ser un proyecto de una residencia o un cohousing. Es decir, que tenemos la suerte de tratar con muchos profesionales que nos están continuamente pues, proponiendo, mostrando pues, muchas actuaciones en edificación y en urbanismo que exigen de nosotros pues, bueno, un ajuste muy fino para intentar aportar todo aquello que entendemos que ese proyecto pues, a lo mejor no aparece en la forma en la que se nos está presentando, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues tenemos una responsabilidad muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista, ya os digo, de intentar aportar no solamente criterios de accesibilidad, sino también otros criterios que tengan que ver con lo que es un hecho arquitectónico, ¿no? Que es intentar que la belleza pues, también nos acompañe en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, en efecto, así es. Ese es el trabajo que hacemos o intentamos hacer. Sobre este tema de la experiencia del usuario o de las necesidades de las personas con discapacidad o de todas las necesidades de accesibilidad que todas las personas podemos tener, me gustaría comentaros una experiencia que se llama, un proyecto que se llama Deaf Space, espacio para personas sordas o con discapacidad auditiva, que se lleva en la Universidad Gallaudet, que es una universidad americana en la que la mayoría de los estudiantes son personas sordas o con limitaciones de audición, aunque también hay personas oyentes, ¿no? En este proyecto, pues el enfoque de la arquitectura se basa principalmente en las formas únicas en que las personas sordas viven y habitan el espacio, ¿no? A partir de esta concepción, ¿no? De observar ese patrón único de estas personas, pues llegan a establecer un patrón de diseño, ¿no? Que se basa pues, en unas condiciones específicas en las que no vamos a entrar ahora, ¿no? Y muy interesantes por otra parte. Pero mi pregunta es, ¿vosotros consideráis que el impacto de tener en cuenta una discapacidad concreta, ¿no? Como es este caso, en el diseño, cuál es ese impacto, ¿no? En el diseño de cuál puede ser ese impacto y si el tener en cuenta esas condiciones, ese patrón o esa forma de entender la arquitectura puede ser beneficia a otras personas con otras discapacidades o a cualquier persona, ¿no? Esa es la pregunta sobre el impacto y cómo nos beneficia, ¿no? El actuar desde ese punto de vista que puede parecernos, si queréis, un poco particular, ¿no? Pues seguimos con el mismo orden, Alonso. Tú toma nota mientras. Yo estoy intentando ver si cojo algo. No me copies.
No vale copiarse, no. No veo un carajo. El proyecto ese no lo conocía, es súper chulo. Vamos a ver. Siempre hablamos de diseño universal. Yo particularmente, un poco, cuando quieras defender de lo que trabajas, de tu proyecto, hablas de un diseño universal. Para todas las personas, para todos. Pero luego hay un engaño, porque en realidad para definir y cubrir las necesidades tienes que pensar en algunos tipos de discapacidad concretas. Al final, cuando quieres en un entorno integrar elementos de mejora acústica, tienes que pensar en personas sordas o de baja audición y en cómo viven y cómo actúan y en su día a día. Nosotros eso, por ejemplo, directamente es que trabajamos con la Asociación de Personas Sordas de la provincia o de ciudad o localidad cercana a donde se trabaja el proyecto. Porque al final esas personas seguramente habrán demandado muchas veces que en sitios públicos, que normalmente donde nosotros trabajamos, o en espacios públicos, se integren algunos elementos. Volvemos a los tópicos, yo caigo mucho. Pues es un bucle magnético, algunos elementos que tenemos en la cabeza que soluciona todo. Cuando en realidad, tanto para personas con baja audición como con baja visión o movilidad reducida, el grado de necesidad es muy amplio. Las necesidades o los elementos que hay que incluir para una persona ciega no se parecen en nada para una persona de baja visión. Una persona sorda, una persona de baja audición. Pero la gente lo engloba, es como este tipo de discapacidad, pues estas soluciones. Nosotros, por ejemplo, al igual que han mencionado personas sordas, pues baja visión, que es otro tipo de necesidad, pues cuando trabajamos, por ejemplo, en la comunicación digital inclusiva, esa documentación accesible que llamamos, por los PDF y demás, obviamente tenemos criterios de etiquetado y de un poco estructura interna para que una persona ciega que use un sintetizador de voz pueda navegar, pero también criterios para personas de baja visión. Pues el contraste de color, algunos elementos que tienen que estar. ¿Por qué? Porque aunque se engloba dentro de un mismo tipo de discapacidad, las personas tienen distintos grados. ¿Cómo se sabe eso? Pues volvemos a lo de siempre. Experiencia de usuario, hablar con asociaciones, diseñar para personas y con personas, es decir, hablando y conversando. Y ese en realidad es nuestro día a día. Es decir, me sorprende muchas veces que la gente, pues como que es una solución novedosa. Y para mí es como si no existiera esa posibilidad de conversar, de conocer y de saber la experiencia de usuario, a mí me costaría mucho desde mi barrera, desde donde yo veo la realidad, encontrar una solución global, universal. Al final tienes que dar solución a algunas necesidades y esas necesidades las podemos tener nosotros. Pues yo uso gafas, por lo tanto me puedo quedar persona con baja visión y la luminosidad es muy importante para mí y hay algunos elementos. Y esa es mi experiencia, pero obviamente el grado de necesidad de elementos para baja visión es enorme y al final es un estudio y nosotros estamos día a día. Es decir, esto de me considero experto cuando me jubile. El día después de jubilarme me puedo considerar experto o no. Ahora mismo me tengo que considerar absorbedor de experiencia, sobre todo experiencia ajena. Oye, para haber echado un ojo así es que no da tiempo, hablo mucho para que te dé tiempo a apuntar. Vamos, Yo hablo, cuando te veo que te paras, digo, ya me toca parar. ¿No te ha copiado? Bueno, menos mal así. No, Pues, pero está relacionado. Sí. muy bien, Mónica. Pues para definir el impacto que supone tomar medidas en la accesibilidad, a mí la palabra que me viene a la cabeza es enriquecedor. O sea, lo que hace es enriquecer esa percepción del espacio. Y este tema lo hemos hablado antes, lo han hablado antes en la mesa anterior, que os recomiendo, ¿no? Teresa, Ana y Carmen lo han puesto sobre la mesa y de hecho han puesto, me gusta mucho el ejemplo del mando y de los subtítulos, porque el mando pues fue creado para un tema de movilidad, ¿no? Para no y ahora, es imprescindible para todos nosotros. De la misma manera, el tema de los subtítulos, yo los uso bastante, los subtítulos, para ver, yo siempre veo todo en versión original y aprendes idiomas con los subtítulos, ¿no? O sea, o sea que, en cierta medida, los espacios, si se tienen en cuenta todas las capacidades, todos los sentidos, si se estimulan y se incorporan en el propio diseño de los espacios, pues al final todos salimos ganando porque la percepción que tenemos del espacio se enriquece. Porque lo vamos a ver a través de todos esos sentidos que los solemos tener totalmente entumecidos, ¿no? Un
un tema muy bueno, que me gustaría comentar es cómo crear un relato, o sea, es como crear un relato a través del espacio, ¿no? O sea, guiar al propio usuario o persona para que entienda ese espacio y lo pueda percibir. Es como al final crear una narración, ¿no? que te va adentrando y te va guiando, ¿no? Pues esa misma percepción tendríamos que tenerla en los espacios. Y en las escuelas no enseñan esto realmente, ¿no? No enseñan a empatizar con el usuario de ese espacio. No sé si me seguís un poco el tema, ¿no? Yo además ahora estoy empezando a aprender bueno, me he metido en un taller de escritura creativa y hace mucho énfasis en esto, en empatizar con el lector. A nosotros en la escuela nunca nos dijeron empatiza con el usuario. O sea, el usuario, no, ponían por delante el ego del arquitecto. Sí. Esa era mi percepción, ¿no? Que es como la idea y es tu idea, pero faltaba la otra parte, ¿no? Entonces, bueno. Totalmente de acuerdo. Pues nada, Carlos. Bueno, me que toca. te... Tenemos una ventaja los arquitectos que trabajamos aquí en el CEAPAT frente al resto de compañeros de profesión, y es que tenemos la suerte de tener contacto directo con usuarios. Y cuando hablo de contacto directo, quiere decir que nos cuentan cómo, pues si estamos en su vivienda, cómo utilizan el baño, qué es lo que pueden y no pueden hacer, qué es lo que les gustaría hacer, cómo les gustaría hacerlo. Es decir, que te están transmitiendo su forma de vida. Yo recuerdo que una de las experiencias así que tuve, que más me flasearon, si me permitís la expresión, cuando entré a trabajar aquí, fue que fui a ver la vivienda de una persona, un chaval joven, que llevaba un exoesqueleto, ¿no? Entonces él, cuando se quitaba ese exoesqueleto que le permitía mantener erguido y caminar con unas muletas y con unas órtesis, creo que son, ¿no? Pues cuando le visité en su vivienda, él estaba tirado en el suelo. O sea, al quitarse el exoesqueleto, él se manejaba y me dijo, yo en mi casa recto. Y cuando me ducho, necesito no que esté la ducha en la cota cero, sino que tenga un bordillo de 5 centímetros, 10, que permita el almacenamiento de un poquito de agua y que así el agua caliente yo haga que pase menos frío mientras me estoy haciendo yo la higiene yo. Y entonces dije, ostras, es que hay otras formas de ducharse. No es la forma de ducharse que yo tengo en mi cabeza metida y para la cual todos los arquitectos diseñaríamos, sino que de repente esta persona me dice que él se mueve arrastrando por su casa, con lo cual, ostras, materiales que sean agradables al tacto, que sean cálidos, que sean fáciles de limpiar, sí, tiene que tener unas condiciones. Y además la ducha tiene que tener otras condiciones, ¿no? Y dice, y te cambia la forma de entender el mundo. Si a eso le añades solo luego otra experiencia de una persona ciega con el resto visual, una persona sorda o con hipoacusia. Es decir, va sumando experiencia, va sumando experiencia, va sumando experiencia, y todo eso son fichas que las metemos en nuestra cabecita. Y a la hora de hacer un proyecto de arquitectura, pues además de cumplir las normativas que tengan que ver con todo, ¿no? Las de eficiencia energética, las que tienen que ver con los condicionantes urbanísticos, las que tienen que ver con todo lo que te exija el código técnico en cuanto a estructura, bla, 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 todos los SUAS que hay, ¿no? Pues empiezas a añadir fichas de las necesidades de todos estos usuarios, con lo cual nuestra respuesta puede ser más enriquecedora. Sobre todo cuando tenemos que proyectar un espacio público. Cuanto antes decías, Alberto, eso de que si pongo un pavimento que puede ser bueno para unos y malo para otros, nosotros intentamos consensuar en nuestras soluciones, ¿no? Implementar aquellas soluciones que van a ser, digamos, buenas o lo más buenas posible absolutamente para todos, ¿no? Es decir, establecer un denominador común que digan, bueno, pues este espacio va a dar respuesta a las necesidades de unos cuantos usuarios, desde luego más de los que habitualmente tenemos como arquitectos metidos en la cabeza cuando salimos de la escuela, donde a mí jamás se me habló de personas. Nunca diseñé absolutamente para nadie. Todo era resolver una manzana, resolver una casa no sé dónde, en un lago, en lo alto de una montaña, una manzana conflictiva de Madrid, convertir el matadero en, yo qué sé, en un espacio polideportivo para regocijo de las aves y los mamíferos que allí han sacrificado. Es decir, que de repente te das cuenta, y yo creo que es lo que he hecho en falta en el entorno profesional, es que tenemos que conocer a los usuarios, que tenemos, o sea, yo cuando entré a trabajar aquí también, la primera charla dije, ostras, tienes que dar una charla de accesibilidad, yo estaba más nervioso que la puñeta. Y entonces me leí
digo, ¿qué es un arquitecto, no? Y me fui al colegio y miré pues cuando se funda la carrera de arquitectura, no sé qué, y la definía como que tenía una función social, y digo, ostras, ya está, ahí está. Si es que ya desde el inicio, desde cuando se inventa nuestro oficio o se intenta, digamos, normativizar y estructurar, ya te dicen que es una función social. ¿En qué momento del ejercicio profesional se nos ha olvidado eso tan importante y empezamos a construir edificios inaccesibles, calles irrecorribles? Es decir, pues entonces yo lo que reivindico es conocimiento, conocimiento y conocimiento. Y todos estos libros y todas estas publicaciones que ha publicado la compañera que vamos a ver ahora, o las de neuroarquitectura, de repente son puntos de vista nuevos, percepciones del espacio diferentes a los que estamos acostumbrados, que nos van a aportar datos que además de los que recibimos de los propios usuarios, van a ayudarnos a mejorar nuestra respuesta construida, edificada o urbanizada, ¿no? Entonces yo reivindico eso, el conocimiento de las necesidades de las personas, el fijarnos en cómo utilizan las personas los edificios, los espacios construidos o edificados. Es decir, pues incorporar más criterios de diseño para que nuestra respuesta sea lo más acertada posible. Es verdad que todavía nos queda mucho para aprender, ¿no? Que esa es, por lo menos, la motivación, ¿no? Que yo creo que de alguna manera podemos encontrar todos, ¿no? En este caso, yo el otro día viendo el proyecto este de DevSpace, pues me sorprendía pues viendo que el patrón de medida era la forma en que hablaban dos personas lengua de signo, ¿no? El espacio de ocupación de estas dos personas que se comunicaban utilizando la lengua de signos, pues podía ser un patrón espacial al lado del que consideramos siempre que es el de la silla de ruedas, ¿no? Porque consideramos uno u otro, ¿no? Por eso parece que sí reconocemos el beneficio de esos nuevos enfoques, ¿no? O de esas nuevas formas de mirar la arquitectura, ¿no? Pero os voy a preguntar así la última pregunta. ¿Qué creéis que nos falta, ¿no? ¿Qué creéis que debemos incorporar todavía? Claro, si lo supiéramos, ¿no? Lo estaríamos incorporando. Menuda pregunta os hago ahora, ¿no? Pero no solamente, o sea, a nivel también de sociedad, ¿no? Hemos estado hablando un poco de ello, pero ¿qué creéis que son los pasos que deberíamos ir dando, ¿no? Para hacer de verdad tangible esta arquitectura inclusiva de la que estamos hablando? Pienso yo. Echa un vistazo porque ya la tiene contestado, Mónica. Yo siempre digo, y soy muy cabezón de eso, al igual que ha mencionado Carlos, todos los futuros profesionales deben tener en sus carreras o incluso en la educación infantil. A un niño tú le enseñas lengua de signos y lo enriqueces y lo diviertes, sobre todo. Al final falta formación e información sobre la accesibilidad, porque esto es transversal, que no me creo que la accesibilidad sea algo de arquitectos o de ingenieros. No, por supuesto. Yo creo que es de cualquier ámbito de la sociedad y no es que nos falte, es que ya vamos tarde. Es decir, nuestra generación, la que me incluyo actual, ya tenemos esa merma. A mí accesibilidad nunca me han hablado, ni en la carrera. Yo soy informático y todo el mundo asocia la accesibilidad web. Yo no di en la carrera accesibilidad web, yo no hablé nada, ni me enseñaron. Entonces, al final, como eres autodidacta, lo consideras que estás haciendo algo, pues, para ampliar currículum, algo extraordinario, cuando la accesibilidad debería estar presente en esa concepción que dice él, en lo social. Ningún profesional va a trabajar en algo que no sea para personas. Bueno, a lo mejor la robótica o la inteligencia artificial, pero yo soy más de la inteligencia natural. Entonces, como que me falta proyectos académicos, docentes, educativos, donde la accesibilidad, donde se trabaje la empatía, la divulgación de las necesidades y, sobre todo, explicar ese problema que ha comentado Carlos, de tener luego que explicar por qué se hacen las cosas. Si cada uno ya interioriza que la sociedad es diversa, que tenemos muchas necesidades, muchas capacidades distintas, al final cada vez nos cuestionaremos menos el por qué se hacen las cosas. Y eso también es beneficio del profesional que la hace, trabaja de otra forma y al final lo estético, como hemos comentado antes, es algo culpa nuestra. Si es feo, pues bueno, también es gusto. A lo mejor es feo y no es feo. Pero si es feo o no funciona algo así, es culpa del profesional. Pero que lo rechacen por el mero hecho de que no lo vean útil o no lo vean, eso es una falta no solo de empatía, sino de formación. No vamos a juzgar que la gente es poco empática. Vivimos en una sociedad donde todavía falta mucha información. Entonces, ¿qué es lo que falta? Yo creo que apostar un poco por que la accesibilidad esté más presente en muchos más sitios. Y no solo cuando sea necesaria, sino antes de que la gente crea
que necesita de esa accesibilidad, sino que la use, la disfrute y no se dé ni cuenta, que eso es muy beneficioso y es muy gratificante para los profesionales. En el momento que la accesibilidad esté presente y la gente no lo sabe, lo disfrute. Ya sea un mando a distancia, ya sea una Alexa, o ya sea cualquier elemento que la gente tiene y lo considera que es, pues, esto es un capricho. No, eso es un elemento que para mucha gente es indispensable y ya lo tenemos integrando esto día a día. Pues mira, genial. Y que cada vez sea más común que haya elementos para todo. Pues yo un poco lo que comentaba antes, en primer lugar, conocer la necesidad, ¿no? Que se conozca esa necesidad. Y también lo comentaba con el tema de la educación que has dicho. No solo en las escuelas de arquitectura, ¿no? Sino también desde que son pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, mi hija de 12 años, en el cole en el cole al que va, sí que le están implicando en todo esto. Cuando decimos algo así no correcto, dice, ¿no? Es diversidad funcional. Así que, personas con diversidad funcional, los corrige, ¿sabes? Entonces, eso es importante porque al final los niños enseñan a los padres, ¿no? Y luego, el tema de ir más allá de la normativa. La normativa va a mínimos y realmente se necesita mucho más que lo que aparece ahí en esa normativa, porque sobre todo tiende más bien a temas de motricidad, ¿no? Se centran más en movilidad más que en otros aspectos y como hemos visto, pues la realidad es bastante más amplia, ¿no? Básicamente. Yo creo que aquí coincidimos todos, ¿no? Yo, desde luego, lo que reivindicaría sería información, conocimiento y tiempo de reflexión. Sí, porque eso es algo que falta siempre a los proyectos, o sea, cielos santos. Has dicho algo, te llaman de... Uy, eso es spam. Y además rojo. O sea, lo he puesto en silencio, pero no sé, Nada. estaba preparado, era para romper un poco el hielo. Bueno, lo que os comentaba, ¿no? Tiempo de reflexión, porque la arquitectura muchas veces va tan deprisa, hay tan poco tiempo, ¿no?, entre que te encargan un proyecto y la respuesta que tienes que dar, que yo creo que falta eso de, vale, ya, tengo ya lo suficiente como para poder ver qué es lo que pasa, ¿no? Y analizarlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Y yo, y siempre lo he intentado en todos los foros, en todos los cursos que organizamos, siempre oír al usuario, oír. Porque hay usuarios que te puedes comunicar directamente con ellos. Hay otros usuarios que te tienes que comunicar a través de personas, ¿no?, de terceras personas, que te digan cuáles son sus necesidades, su experiencia, que nacen fruto de la observación y del trabajo diario con los distintos usuarios, ¿no? Entonces es eso, información, conocimiento. O sea, es que todo eso de verdad es bienvenido. No nos sobra en absoluto, nos falta, ¿no? Cuanto más información, cuanto más conocimiento y cuanto más tiempo de reflexión tengamos, yo creo que las soluciones van a venir o van a ser mucho mejores. Y luego la normativa que decía... que nos decía aquí... Sí, pero yo parto de que la normativa, Mónica, o sea, ir más allá de la normativa... pero comprendiéndola, ¿no? Sí. Como aquel que se aprendía el diccionario, pero comprendiéndolo, ¿no? Y se lo aprendía de memoria un diccionario. Bueno, en cualquier caso, vamos a dar paso ahora a la entrevista que le hice el otro día a Ana Bullón, esta estudiante, bueno, que ya es arquitecta, y que nos habla pues de por qué el motivo del trabajo que realizó siendo estudiante y que le llevó a la publicación de este libro que os comentaba en un principio, que se llama La percepción espacial y el TEA, análisis de recursos arquitectónicos. Así que ahora voy a dar paso ¿Cuándo hemos empezado? a Ana Bullón, es que no tengo ni idea. Para que nos cuente brevemente, pues para que nos cuente, que nos diga algo sobre ella. Bueno, Ana, como estás aquí, me estás escuchando. Sí. Pues hola, cuéntanos. Buenas tardes a todos, lo primero. Y nada, yo soy Ana Bullón, soy arquitecta. Estudié en la universidad, en la Politécnica de Madrid. Y bueno, ya actualmente estoy trabajando de arquitecta, ¿vale? De lo que estudié. Y bueno, sobre todo estoy aquí porque realicé una investigación, ¿vale?, sobre la percepción espacial y el trastorno del espectro autista y cómo la arquitectura y la percepción de esta afecta a este tipo de personas, ¿vale? Y nada, pues vamos a ello, vamos a ver
Muy bien. A ver qué tenemos que decir. Sí, has escuchado la explicación que he hecho sobre arquitectura inclusiva. Seguramente hay muchas otras explicaciones. ¿Tú añadirías algo sobre esto? Pues me ha gustado lo que has dicho de que en la arquitectura es importante que podamos acceder y hacer uso de sus contenidos. A eso creo que añadiría que es importante que podamos acceder y hacer uso de sus contenidos, pero de una forma natural, sencilla y cómoda. Es decir, que no solo podamos acceder a la arquitectura, sino que la podamos vivir de una forma agradable. Muy bien. Sí, sí, sí. Cuéntanos cuál es tu experiencia, ¿no? Nos hablabas de esta investigación que hiciste cuando eras una estudiante. Pues cuéntanos cómo surge la idea y en qué contexto. Pues yo empecé la investigación hace ya casi 4 años, incluso un poco antes también empecé ya a investigar este tema para el trabajo final de grado. Me interesó básicamente porque o sea, no sé de qué forma en sí llegué a, bueno, estábamos viendo en construcción todo el tema de accesibilidad y empecé a investigar un poco eso y vi que sobre la accesibilidad cognitiva había, bueno, no es que hubiese muy poco estudiado, porque es verdad que ahora ya se está investigando mucho más. Es más el sentido de que no había una normativa para ese tipo de discapacidades. O sea, igual que tenemos muy claro que hay una normativa para las discapacidades físicas, para las cognitivas no existe esta normativa. Entonces, cuando empecé a investigar, pues descubrí que pues, había más investigación sobre viviendas privadas o colegios especializados, pero no sobre los espacios públicos. Y al final, todas las personas que tengan un trastorno del espectro autista van a vivir esos espacios públicos como los vive el resto de personas. Y entonces yo me empecé a meter en ese tema. Y ahí es donde me empezó a interesar como ese punto de accesibilidad cognitiva en el que los factores de diseño afectan mucho a cómo tú percibes un espacio. En el caso de las personas con trastornos del espectro autista tienen muchos problemas sensoriales. Entonces es muy importante que utilicemos los factores de diseño para crear soluciones arquitectónicas que nos ayuden a crear espacios beneficiosos. Y cómo con eso y a través de la experiencia del usuario podemos llegar a una serie de resultados. Muy bien. Claro, yo te preguntaría cuáles son los puntos fuertes de entender así la arquitectura, pero yo creo que me has comentado sobre ellos. ¿Quieres resaltar alguno más? Los has ido comentando. Bueno, sobre todo es lo que hemos hablado un poco al principio, que al final muchas veces estás en un espacio y no entiendes muy bien por qué estás a gusto. No sabes por qué, pero te sientes cómodo. Y hay veces que al revés, que estás en un espacio y te agobias, te sientes agobiado, no hay demasiada iluminación, como que no te concentras. Al final, para cada tipo de rol, por así decirlo, que tiene cada espacio en la arquitectura, tiene unos condicionantes. O sea, al final utilizamos los materiales, la iluminación, los colores, las transiciones entre espacios, para que una persona, aunque no sepa el por qué, pueda vivir ese espacio como tiene que hacerlo y pueda desempeñar la función que tiene que desempeñar en ese espacio. ¿Qué dificultades encontraste en el desarrollo de esta investigación? Bueno, mi mayor dificultad realmente fue que justo entró la pandemia. Entonces, una parte muy importante de mi trabajo es la experiencia con el usuario. Entonces, queríamos hacer varias visitas a edificios y solo nos dio tiempo a hacer una. Otra de las dificultades que veo, pero ya veo más a menudo en general, sería que, o sea, cuando yo hice mi libro, ¿vale? Cuando hice la publicación y la gente me preguntaba de qué iba y yo lo explicaba, muchas personas, pero muchas de verdad, me decían como que, hombre, que tampoco vamos a cambiar todos los espacios por una minoría. Y decía, no, es que lo que no entiendes es que a lo mejor ese tipo de reforma o de edificación nueva en el que tienes en cuenta la accesibilidad y tienes en cuenta esos factores de diseño, para ti seguramente sea imperceptible. Pero para una persona que tiene que vivir ese edificio con esas dificultades... En tu caso, estás hablando de ella, que para ti era muy importante,
y tú la incluiste. Háblanos un poco más, como, porque bueno, pues sobre esto hay muchas teorías, ¿no? Sobre la participación, cómo se incluye la experiencia del usuario. Tú lo hiciste teniendo, o fue algo intuitivo, ¿no? Según lo que tú pensabas que podía ser, ¿no? O tenías también al alcance de la Pues mano. sí, bueno, a ver, también tuve que hacer una búsqueda, porque al final no siempre la gente quiere participar. Perdón, que tengo gatos y No te quieren preocupes. presentarse ellos también. Les admitimos aquí en nuestra conversación. Eh, a ver, al final lo que me pasó a mí con la investigación es que llegué hasta un punto teórico en el que no me convencía del todo. O sea, yo investigué mucho de forma teórica y llegó un punto en el que me vi estancada. Entonces empecé a investigar pues este tipo de procesos, ¿no? O de metodologías de introducir a un usuario con una discapacidad o lo que sea en espacios y ver cómo se desenvuelven. Entonces yo quise dar ese pasito y ver que, o sea, todo lo que yo había investigado empezar a corroborar cosas. Y es un poco lo que hicimos. O sea, nosotros lo que hicimos es con un chico que además iba a mi instituto, que él tiene, eh, creo que es Asperger, fuimos a un edificio, entonces hicimos una visita por todo el edificio, hicimos un recorrido, íbamos parándonos por puntos, íbamos analizando la fachada, los recorridos, las salas, el mobiliario, todo, absolutamente todo. Entonces él me iba contando un poco su experiencia, cómo se sentía, incluso dibujamos, o sea, yo le pedía que dibujase y también ver un poco cómo él percibía el espacio de ese sitio y sobre todo eficiente, porque al final hay cosas que por mucho que estudies, no sabes exactamente cómo son hasta que una persona que lo vive de esa forma no te lo cuenta. Entonces, sobre esto, pues te quería preguntar sobre esta experiencia que es similar a la tuya, pero evidentemente sobre tu propia experiencia con esta persona con trastorno de autista, ¿no? El impacto, ¿qué impacto puede tener en el diseño del entorno el tener en cuenta la discapacidad? Bueno, nos has contado un poco, pero luego nos has contado cómo ha sido la investigación, pero ¿qué impacto crees que puede tener, ¿no? Y si realmente beneficia a otras personas con otras discapacidades o a personas sin ninguna discapacidad. ¿Nos beneficiamos de incluir en el diseño esta concepción diferente? Rotundamente sí. Claro que nos beneficiamos, pero es que, o sea, si le echamos un ojo a la normativa de accesibilidad, es todo bueno. O sea, me refiero, son espacios más grandes, espacios mejor ventilados, espacios mejor climatizados, espacios con mejores recorridos o recorridos más ¿no? orientados, que no puedas perder la situación. O sea, sí, claro, pero no, y no solo para personas con discapacidad, porque al final o sea, nosotros, por así decirlo, o sea, las personas neurotípicas también se benefician de esos cambios. Pues al investigar un poco las discapacidades cognitivas, sí que te das cuenta de que están muy relacionadas entre ellas, tanto además en un rango de edades muy amplio, o sea, tanto el trastorno del espectro autista como la demencia, como algunas enfermedades mentales, todo eso al final viene muy relacionado con el cuidado de esos factores de diseño que hablábamos antes, o sea, con el control de la iluminación, de los espacios, de las transiciones, de las texturas, de los materiales. Al final viene todo muy relacionado. Y, por ejemplo, yo cuando empecé la investigación, estuve hablando con mi hermano, porque mi hermano es psiquiatra, y claro, cuando yo le pasé un borrador de lo que estaba haciendo, me dijo, esto es súper importante. De hecho, él mismo participó en un capítulo del libro porque decía, es que para mí, o sea, no sabes lo importante que es para mí que venga una persona con una discapacidad cognitiva y o sea, la sala donde estemos esté bien diseñada para que esté a gusto y no le dé un ataque de ansiedad, no se agobie, no se cierre en banda. O sea que es muy importante al final ese control del espacio.
¿Conoces otras experiencias positivas así como la tuya, de compañeros tuyos en la universidad, por ejemplo? Bueno, Pues, bueno, o en primero otro antes sitio. de responderte esto, quería responderte sobre el anterior. Sí. Aparte de los beneficios, o sea, creo que la gente, o sea, todo el mundo debería conocer los beneficios de la arquitectura accesible, la arquitectura para todos, pero creo que también sería muy chocante que conocieran lo contrario. O sea, todos los problemas que puede causar que realmente tú ni entiendes. O sea, no hay que echar patas arriba a la arquitectura existente o la idea existente que tenemos ahora, sino darle una vuelta. No sé si me explico. Muy bien, Ana. ¿Y qué faltas notas? ¿Qué gaps que podemos rellenar? ¿Qué lagunas encuentras pues, por ejemplo, quizás en tu experiencia más reciente, ¿no? En la escuela, ¿no? Si os habla de estas cosas, porque, bueno, tú dices que en construcción, pues, es donde empezaste a pensar en ello, ¿no? Pues cuéntanos un poco. Pues empecé a pensar en ello, pero por la normativa. ¿Ah, Porque sí? realmente, claro, teníamos que cumplir una normativa, pero si no, no es un tema que, al menos los años que yo he estado, que hayan fomentado en la universidad. Sí, porque al final Y construimos para las personas, ¿no? No para cumplir una norma. claro, nosotros al final tenemos que dar soluciones a una demanda social. Ujú. Entonces, si existe una población, sea minoría o no sea minoría, que tiene unas necesidades, al final lo lógico es que el arquitecto intente cumplirlas y basarse en esas experiencias para mejorarlas. Si no, joder, pues tomárnoslo eso como un reto, como una experiencia nueva, como unos objetivos y al final sacar la parte creativa, ¿no? Y la parte entre lo creativo y lo técnico, ¿no? Conseguir que todo el mundo pueda vivir los espacios de una forma cómoda y una forma agradable. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. Y nada, pues vamos a terminar esta entrevista con Sí. estas últimas palabras que nos has dicho, ¿no? Que yo creo que además viniendo pues de alguien que acaba de terminar la carrera, que se incorpora al mundo profesional recientemente y que tiene una larga carrera por delante, pues con esa visión, pues yo creo que no, es una visión de optimismo, ¿no? Así que muchísimas gracias, Ana. Y Muchas nada, gracias. y nos seguimos viendo, ¿vale? Hasta luego. Genial. Gracias. Bueno, pues yo creo que con esta entrevista, que además creo que también recoge muchos de los puntos de vista que hemos estado hablando, ¿no? Y que además pues quedan reforzados por eso que decíamos, de alguien que tiene todo el futuro profesional por delante y que también vemos, nos ha mostrado pues esa actitud positiva, ¿no? hacia la accesibilidad, hacia la incorporación de estos valores, ¿no? en la arquitectura. Pues yo creo que cerramos la mesa de esta mañana. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Alberto, Mónica, Carlos por estar aquí y bueno, y por supuesto a Ana, que no nos puede escuchar, pero igualmente. Y con esto, pues muchas gracias también a las personas que nos están oyendo. Hasta luego. Hasta luego.